You just realized your business needed to hire someone yesterday. How can you find amazing candidates fast? Easy. Just use Indeed. Stop struggling to get your job post seen on other job sites. With Indeed sponsored jobs, your post jumps to the top of the page for your relevant candidates, so you can reach the people you want faster. According to Indeed data, sponsored jobs posted directly on Indeed have 45% more applications than non-sponsored jobs. Don't wait any longer. Speed up your hiring right now with Indeed. And listeners of this show will get a $75 sponsored job credit to get your jobs more visibility at Indeed.com/PODKATZ13. Just go to Indeed.com/PODKATZ13 right now and support our show by saying you heard about Indeed on this podcast. Terms and conditions apply. Hiring? Indeed is all you need. Hola crack, bueno, en este episodio voy a hablar de lo que son 10 lecciones, 10 enseñanzas que cambiaron mi vida, o por lo menos que siempre me acuerdo de mi papá cuando obviamente suceden, cuando hay circunstancias en la vida que me traen a la memoria, por supuesto, este tipo de sabiduría, de conocimientos. Entonces, sin más, no se despegue, que comenzamos de una vez. Bienvenido a Manual del Éxito. Mi nombre es Andrés Brenes, soy autor, locutor comercial, especialista en marketing digital y productor de este podcast. Yo creo que para ser una persona exitosa debo estar aprendiendo constantemente y estudiar a las personas exitosas. En este espacio usted encontrará buenas prácticas, hábitos, habilidades y herramientas para ser una persona exitosa. Póngase sus audífonos y prepárese para tomar apuntes. ¡Comenzamos! Les recuerdo que el Día del Padre es una festividad que se celebra a nivel mundial para honrar a los padres. Todos tenemos un padre y una madre y en este día particularmente se honra a los padres. No hay ninguna persona perfecta, hay personas que han estado, otras que no, pero es el Día del Padre. No existe la madre que fungió el rol de padre porque eso no existe. No se puede reemplazar la energía masculina, la masculinidad por parte de una mujer. Siempre hay un déficit de la figura paterna, si es el caso, pero en fin, no es el punto de hablar demasiado honesto, pero es para honrar a los padres en su día. Las madres ya tienen su día en donde se les brinda lo que se debe, se les honra y se les trata de la mejor manera. Siempre hay alguna persona, alguno que sale, como decimos, con un domingo 7 para decir cosas que claramente entre las dos orejas a veces parece que desconectan algo, pero en fin, esa es la idea con ese episodio, ¿verdad? En algunos países se celebra el día que corresponde, de acuerdo a lo que es la tradición religiosa. En lo que es el catolicismo se celebra el 19 de marzo. Otros ya han establecido una fecha específica basada en el calendario civil, o sea, en el calendario regular de todo el año. En lo que es la tradición católica se conmemora originalmente el 19 de marzo, que es el día que se celebra el Día de San José, el Padre Jesús. Si bien es cierto, en muchos países, específicamente europeos y también la mayoría de los iberoamericanos, entre nosotros ya adoptamos como esa fecha oficial que nace en Estados Unidos, que se hace para tomar la celebración y establecerla el tercer domingo de junio. Y por supuesto ya esto tiene que ver con la parte religiosa, que algunos sí toman esto como el ejemplo de hombre y la vida de San José. Pero eso es cuestión, como digo, de cada uno. Cosa curiosa que yo no sabía y que me hizo mucha gracia en cuanto a este episodio es que en Costa Rica se celebra obviamente el tercer domingo de junio. A partir del año 2018 crearon un proyecto de ley que es el número 19.985, el cual establece que el 17 de junio de cada año se va a utilizar como la fecha oficial para celebrar el Día del Padre. Esto no ha sido aprobado por la Asamblea Legislativa, que es la que tiene que tener el acuerdo para que este proyecto de ley se apruebe, y más bien la mayoría de los costarricenses no aceptamos este cambio de fecha que fue sugerido por una empresa a nivel comercial para que coincidiera con la fecha de pago de salarios y aprovechar para hacer promociones, o sea, meramente con fines de lucro. Y entonces muchos preferimos que siga siendo celebrado el tercer domingo de junio, como se ha venido celebrando por mucho tiempo, por ser domingo y porque también es un día de descanso en donde muchos de nosotros, que algunos cumplimos horarios en donde a veces hemos tenido que cubrir fines de semana, tiende uno a tener la posibilidad de tener ese día libre para poder pasarlo con sus padres, con su familia, pues que a veces no siempre es tan sencillo de entre semana. Ahora, ya una vez que comenté como un poco de ese contexto, vamos a hablar de lo que son las lecciones
lecciones que leí a este episodio es, como digo, como es algo especial, algo nacido para honrar el Día del Padre, pues es la idea mía de decir, bueno, esas son las cosas que yo he aprendido de mi papá o que siempre me hacen recordarlo a él, lo que algo aprendido o algo me hace recordar lo que en algún momento ha dicho. Por supuesto, no hay nadie perfecto, ni él, ni yo, ni nadie que en algún momento llegue a tener hijos. Por supuesto, tiene las oportunidades de decir que todo lo que hace o dice que sale de su boca es oro o todo es una enseñanza, pero sobre todo es que aprendemos con el ejemplo. Y bueno, la primera enseñanza es que las cosas se hacen bien o no se hacen. ¿A qué voy con esto? Un día yo estaba haciendo en séptimo año del colegio, en secundaria, por si me escuchan fuera de Costa Rica, una tarea de matemáticas. Creo que esto era una ecuación que estaba pasando en una hoja en blanco y simplemente tal vez la hoja estaba un poco sucia o tal vez estaba un poco arrugada, no recuerdo bien, pero sí recuerdo que estaba sentado en el comedor de mi casa escribiendo lo que era el desarrollo de la operación y mi papá vio que la hoja claramente estaba sucia y que no estaba tan presentable para que fuera un trabajo que uno tiene que enviar, ¿verdad? Para que su profesor lo revise y todo lo demás. Entonces cogió la hoja y la arrugó y me dijo, usted va a hacer las cosas bien porque las cosas se hacen bien o no se hacen. Y desde entonces ha sido algo que me marcó, que siempre, por supuesto, que hago un trabajo, me gusta que vaya bien presentable, aprendiendo la lección, por supuesto, en la idea de no ser mediocre, de hacer las cosas que se hagan lo mejor posible. Tiene mucho que ver también ya el trasfondo tal vez más de actos de servicio, de hacer las cosas bien, de servir a los demás. Tiene mucho que ver con esta idea, pero ya viene a ser como con más de los valores, ¿verdad? La responsabilidad de hacer las cosas de una manera apropiada. Interesante, puede que para algunos sea algo como un poco exigente, pero yo creo que todo empieza por casa y me ha marcado, ¿verdad? Toda una vida. A veces uno quiere hacer alguna cosa, algún proyecto, algún episodio, alguna circunstancia, no sé, algún documento, lo que fuera que hay que hacer y siempre recuerdo esto cuando tal vez estoy pasando por un día en que ando, ¿verdad? Un poco mediocre, no, la verdad lo voy a hacer así porque no, tengo como muchas ganas, no, o se hace bien o no se hace y es algo que me ha ayudado mucho en el podcast, en la parte de hacer las cosas a conciencia, ¿verdad? De que las cosas que las tengo que hacer, las hago bien. Entonces ese es el primer punto. La segunda lección es que tener un medio de transporte y usar las mismas rutas que usa el autobús o el bus es no tener un medio de transporte propio. ¿A qué voy con esto? Obviamente, con el paso del tiempo se va entendiendo que existen unas rutas en su país, caminos, carreteras, y usted no puede crear carreteras así de la nada, en una congestión, en una presa, en un tráfico pesado, no puede tener como un helicóptero y salirse de ahí, pero el mismo hecho de que usted tenga un transporte propio, digámoslo así, tiene su propio carro, su propia moto, y va a ir a estar metido en una presa simplemente porque no conoce otras rutas, otros caminos, quiere decir que usted no ha explorado, que nada más agarra el carro y se va por donde nada más conoce. Nunca ha como tenido el tiempo de decir, bueno, hay una ruta alterna por aquí, han dado circunstancias en donde de verdad aprende a explorar, aprende a tener esa libertad que conlleva tener un vehículo propio, donde tal vez usted para quitarse una presa o un tracto de la parte del tiempo de espera, se va por ahí. Entonces hay carreteras, por supuesto, que tal vez no son de la mejor calidad o inclusive hay tractos en donde usted, por no hacer el mismo trayecto del bus, hay trayectos en donde si usted usa un trayecto diferente, usa una ruta diferente de lo que usa el autobús, se va a quitar el bus, se va a quitar toda la cola de carros que vienen detrás, que por no conocer algún otro atajo, alguna otra ruta, van a seguir al bus y usted va a llegar primero y va a hacer menos tiempo, aunque sea tal vez un poco más largo. Y eso es parte, como decíamos, de esa libertad de explorar algo muy masculino, es decir, intente llegar a el resultado por diferentes formas. No quiere decir, como decimos, que todas las cosas salen bien o que usted por defecto, todas las rutas que conozca, se va a poder quitar la presa. Pero hay una libertad de poder decir, me voy a esta hora con lo que es mi medio de transporte, sea carro, sea moto, me voy por aquí, conozco otras rutas, conocí otro lugar y exploro y tengo la oportunidad de conocer nuevos lugares. Y a veces esas rutas alternas le pueden brindar a usted muchísimas oportunidades de conocer, no sé, diferentes lugares, de cómo llegar, pasar por diferentes lugares, conocer diferentes negocios, lo que sea, pero usted no está limitado a seguir la misma ruta del autobús, que de todas maneras uno lo que está deseando es tener su medio de transporte propio para no depender de un autobús, para que usted haría exactamente la misma ruta y va a ir a seguir a meterse a la presa, a la congestión, al estancamiento de carros, como se quiere decirle, sabiendo de que hay rutas alternas que puede llegar en menos tiempo. Por lo menos para mi papá siempre es lo mismo, es use las rutas que realmente más le benefician, porque por supuesto para eso tiene su carro, por eso tiene su moto. La segunda lección que me dio mi papá es que si a usted como hombre no le gusta una mujer, no le atrae, no le hace la más mínima gracia, usted le agradece si ella se acerca, le dice alguna cosa, pero realmente no la utiliza, porque a usted no le gustaría que hagan eso con usted. Y entonces meramente es como, yo diría, compasión. Claramente ya he hablado que la empatía no siempre aplica, es prácticamente decir esa regla de oro, ¿no? Trata a los demás como a usted le gustaría que lo trataran, meramente como algo tal vez un poco más
básico para explicárselo a un niño tal vez de 8 o 9 años, no recuerdo. Estaba justamente fuera de la iglesia de Grecia, que están las gradas que están justamente para la puerta principal. Hay un espacio que es como plano y después más gradas. Justamente como en ese espacio estábamos hablando algo y fue cuando mi papá me dijo eso y a mí nunca se me olvida porque me ha marcado toda una vida. De que realmente si por alguna circunstancia, por lo menos para mí, es algo que simplemente va como con mis valores de decir, si algo no me gusta de verdad, por más que lo intente, por más que me esfuerce, no se va a dar. No es algo como que es ético para mí. Entonces, cuando de verdad algunas circunstancias no se han dado, es como, ay, es que me parece que usted es una persona atractiva, esto, lo otro. Muchas gracias. De verdad, soy muy honrado, muy halagado porque las cosas se dieran, ¿verdad? Y que se fijen en uno, pero de verdad no es recíproco. No me voy a poner a jugar con alguien. Y a este punto de mi vida también es algo que uno aprende a tener la parte de lo que es el hecho de que sea recíproco, que venga a aportar exactamente lo mismo que ya uno está acostumbrado, a que lo trate con respeto, a que las cosas sean como deben de ser. Entonces, si algo no va bien o uno de verdad cree que no está alineado, como digo siempre, en estilo de vida, valores y visión a futuro, como que mejor no juegue con nadie, no daña a la gente y usted tampoco pierde su energía, ni pierde sus recursos, ni tampoco pues lo hace perder a la otra persona. Entonces es como ser una persona decente en teoría, ¿no? Tener una persona que sabe que si algo realmente le gusta va por eso y si no, ni siquiera hace perder el tiempo a los demás en algo que realmente no les va a beneficiar y tampoco les va a ayudar en nada. La cuarta lección es que el dinero siempre está bien invertido en el diario. En otras palabras, usted toma su diario en lo que respecta a esa quincena, a ese mes, y de las cosas que no puede olvidarse es tener la comida de la casa. ¿Por qué? Porque no importa si tiene alguna circunstancia difícil, no importa si no se puede vestir con las mejores ropas, lo más importante es que a usted nunca le falte la comida. A veces con el monto que usted va a ir a comprar el diario, a comprar arroz, frijoles y todo lo que sea, la canasta básica, compra eso y se queda en su casa y no sale tal vez esa quincena o esos fines de semana o el fin de semana o lo que sea. Con ese dinero que usted va a ir a gastar fuera, realmente a veces come 2 o 3 veces dependiendo la comida que quiera comer. Por supuesto, viéndolo como del punto de vista de inversión, de que alguien que tal vez puede tener en algún punto de su vida recursos limitados, es tener las prioridades bastante claras. No es ir a comer afuera, no es aprobación social, no es que todo el mundo me vea, es saber que me preocupo por mi casa, que estoy cubriendo las necesidades requeridas. Es mejor, como dice mi papá, que la comida esté siempre, ¿verdad?, siendo algo que está seguro y siempre se sabe que su dinero, su quincena, no se va a desperdiciar porque está en su comida, está ahí, no le va a pasar nada. Usted más bien con eso se asegura de que no va a pasar hambre, ¿verdad? Ya de por sí a veces no es vivir como con muchos lujos de comer demasiadas cosas, pero que sí, que lo que usted tenga en su casa, bien guardadito, no se le va a desperdiciar, porque la comida realmente es algo que usted siempre va a aprovechar. Entonces lo que está invertido en el diario, lo que es prioritario comprar, obviamente por lo menos para nosotros siempre ha sido la comida, no tanto comer afuera. Entonces va por ahí, ¿verdad? El orden de prioridades, cada persona lo maneja de una manera diferente, pero por lo menos para mí es la comida es una prioridad. La quinta lección que he aprendido tal vez en los últimos años, que ya ha sido cuando ya yo logré pues comprar mi propio medio de transporte, es que el carro usted lo tiene que mantener con un mantenimiento regular, porque si usted lo está cuidando no falla tanto. Si usted le da buen mantenimiento, ¿verdad?, lo que es algún sonidito, alguna falla, alguna cosa y lo repara rápido, quiere decir que primero usted cuida lo que le ha costado bastante y segundo, no empeora, porque a veces usted por no cambiar una llanta, por no hacer un arreglo cuando tiene que hacerlo, y eso se junta como si fuera una bola de nieve con un montón de otras reparaciones y después lo barato salió caro. Algo que podía ser una reparación bastante sencilla, un día fuera de no poder utilizar su medio de transporte se convierte en un monto bastante grande o una inversión de verdad de comprar bastantes repuestos más el tiempo que está fuera usted sin utilizar su propio medio de transporte. En fin, si usted le da a su carro o a su moto un mantenimiento apropiado, de verdad no le va a fallar tanto y va a saber usted que a la mínima cosita ya va como reparando y dándole el mantenimiento. Hay gente que de verdad solamente le echa la gasolina al carro, le cambia el aceite si acaso y listo, y realmente no se requiere darle un mantenimiento mecánico de manera regular para que las cosas salgan bien. No vaya a ser que usted va a salir de paseo y de pronto le suena algo por ahí y después no le arrancó y todo lo demás fue como una cadena de cosas negativas. Entonces a veces uno se puede ahorrar muchos problemas con el simple hecho de darle el mantenimiento, de estar cuidando el carro o la moto de manera apropiada. Como decimos, a veces no es grandísimo lo que hay que cambiarle, pero es mejor cambiar las cositas a tiempo. La lección número 6 es que el cliente se fideliza y se gana cuando usted se adapta a lo que es un momento de necesidad, ¿verdad? Eso quiere decir que no solo es mantener los precios. A veces hay escenarios en donde ya si usted tiene una buena cartera de clientes, como en algún momento ha sido mi papá, usted no solamente está interesado en que paguen el precio y ya, no, sino usted piensa en donde usted en donde usted busca mantener una consistencia con los clientes, que estén contentos, que realmente
tengan un buen servicio y en lugar de perder un cliente, porque no puede pagar a veces un monto, usted puede a veces decirle, bueno, por esas circunstancias, claramente lo comunica bien y le explica que yo entiendo que usted está en estos momentos, tal vez en una mala etapa o está levantando el negocio, entonces le voy a hacer a usted particularmente, ¿verdad? Un precio, le voy a dar determinado servicio a determinado costo, y eso es un arreglo meramente de lo que uno tiene que ver hasta dónde, ¿verdad? Le da la cobija para estar diciendo que puede mantener un cliente ahí a un costo un poquito menor, pero a veces eso es importante porque ahí se ganan los clientes, personas que han pasado por situaciones muy difíciles, se vuelven muy leales, tienen de verdad una gran confianza y son personas que siempre están recomendando los servicios, que de verdad cuando ya están en un muy buen tiempo son clientes que pagan a tiempo, que no son esas personas conflictivas, sino que valoran muchísimo lo que les ha ayudado. Entonces ahí es donde se le gana a la persona, ¿verdad? Como decía por ahí mi profe de locución, yo no solo como hoy, yo necesito comer el resto de días. Entonces todo eso es parte de ganarse la confianza y tratar bien a la gente, que no solamente usted está aquí por dinero, está haciendo aquí las cosas porque realmente quiere ayudar, quiere servir, quiere hacer una diferencia en el mundo, y eso ya es algo que tiene que ver más con pues los propios valores y la visión que tenga uno de un negocio o de sus propios servicios profesionales, que ser nada más una compañía que genera dinero y que puede estar en bolsa para generarle ganancias a los demás, sino es algo más como de su cultura, de su visión, de sus propios valores. La lección número 7 es que un profesional no lo hace un título, lo hace la experiencia y la calidad. Para mi papá, y es lo que en algún momento hemos hablado, una persona que ya tenga un título, ya sea una licenciatura, una maestría, debería a ese punto buscar tener su propio negocio, o sea, que tenga productos o que sea un profesional que brinda sus servicios. Ya es una persona que está sumamente calificada y realmente no específicamente ya es una empresa que necesita una persona que tiene tanto título. Y como decimos, a veces el título no es algo que realmente me venga a mí a garantizar que una persona sabe o me va a brindar algo que es valioso. Muchísimas veces, y en algún momento incluso en ese episodio con mi papá lo comentaba, que hay personas que pueden tener una licenciatura, pueden tener una maestría, que a veces llegan a preguntarle a una persona que realmente tiene experiencia en el campo, que tal vez no tiene un título, por determinadas cosas que tal vez son sumamente sencillas, pero por trabajar en una empresa, en algo muy cuadrado, en roles que nunca varían, que se quedaron, ¿verdad? Lo que la empresa nada más les dijo, cumple este rol, como si fuera parte simplemente de una cajita, ¿verdad? En esta cajita no se sale, entonces no tienen mucha experiencia. Un título universitario es un 5% de la experiencia. El resto, como siempre lo vemos, y las personas que ya han tenido una carrera universitaria y se mandaron de verdad a una empresa a trabajar y han tenido experiencia en el área laboral, pueden confirmar que donde usted más aprende es en la vida real, trabajando. Ahí donde usted aprende de verdad lo que es lo que usted estudió, qué es lo que tiene que hacer, cuáles son los errores más comunes, qué son herramientas que me van a facilitar la vida, quiénes son las personas como que realmente puedo contactar, etcétera. Ahí es donde hay muchísimo más conocimiento, y eso no específicamente se lo va a brindar la universidad ya por decir que se graduó. Apenas ahí es como, ok, usted cumplió la teoría del 5%, está como en modo supervivencia, vaya a la calle a demostrar que usted tiene las herramientas, que tiene las ganas de aprender, de ajustarse a lo que realmente necesite, porque ahí es donde realmente importa. Como decimos, el dinero está en la calle, hay que saber cómo tratar a la gente, hay que saber cómo vender su producto, su servicio. Entonces, por supuesto, ahí es donde se hace la diferencia, porque usted tenga un título automáticamente no lo hace un buen profesional. Como dice mi papá, es la calidad, la forma en que usted lo hace. La lección número 8 es que lo que no me gusta en mi familia lo sano yo, leyendo, educándome y trabajando en mí. En algunos escenarios, tal vez de familia, todos tenemos en algún punto alguna tía, algún tío, el abuelo, la abuela, nadie es perfecto, pero si hay algo que no me gusta o no deseo heredar o no quiero continuar esa cadena en lo que respecta a mi familia que yo voy a cuidar, ya mi familia de esposa, hijos, la idea es que lo que a usted no le gusta y no quiere repetir de su familia donde nació, ¿verdad? Obviamente es muy cuidadoso, es muy atento a no repetir ese patrón en la familia que usted va a crear. Entonces, por supuesto, ahí ya tiene que ver con el hecho de decir, bueno, usted lee, usted se educa, usted dice, no me voy a meter en lo mismo, no voy a repetir ese patrón, no voy a hacer lo mismo que hicieron mi familia, o la misma forma en que se comportaba mi papá, o la misma forma en que se comportaba mi mamá. Eso es decisión completamente propia, y es algo que para el escenario de mi papá en muchas cosas decidió no repetir muchos de los patrones tal vez que habían, que fue tal vez en la parte de mi abuelo paterno. Entonces él sí decidió como ser una persona diferente, y es algo que le reconozco siempre, porque es algo como que él decidió leer, educarse, ser una persona que desde él para acá ya es algo
como que es distinto, porque él se lo propuso, porque él lo quiso hacer, porque lo contrario, lo más fácil es simplemente porque a mí me criaron de esa manera, yo continúo de la misma manera. La verdad es que a veces no, a veces el cambio está en usted, que usted quiere continuar y que no quiere continuar. Ya eso está en sus decisiones, en sus prioridades, en su visión, en lo que usted realmente quiere hacer como persona, lo que se proponga. Sumamente importante, y eso es algo que yo llegué a entender hasta que ya estuve estudiando un poco más en cuanto a crecimiento personal y entender que usted tiene que tomar responsabilidad extrema de sus decisiones. Tanto lo bueno como lo malo son completamente su responsabilidad. Entonces, si algo está en su vida bien, es algo que, por supuesto, va en buena línea, pero si algo en su vida está mal, lo que tienen que hacer ustedes es apropiarse de eso y cambiarlo usted. La lección número 9 es que siempre estuvo relacionado el deporte con la salud y no ser alguien sedentario. Y en estos momentos mi papá tal vez no es alguien que ya continúa yendo al gimnasio y teniendo una vida como demasiado activa, pero sí en algún punto la vida fue algo bien importante, porque es el hecho de decir activamente se está cuidando, busca tener una buena salud, sabe que su cuerpo, por supuesto, entre más pasan los años, ya ahí vienen las consecuencias de las cosas que uno realmente no está haciendo ahorita: no cuidarse bien, no comer bien, no tener una buena actividad física. Y en algún punto, cuando hablábamos de muchas cosas en cuanto al gimnasio, que era lo que mi papá estaba haciendo, era algo claramente que salió a la luz, el hecho de decir: yo voy por hacer actividad física, por estar bien físicamente, no por hacer más repeticiones, no por levantar más peso, no por estar en competencia con alguien. Es meramente eso, yo estoy en competencia con la versión que yo fui ayer, ¿verdad? Estoy aquí para crecer yo, la mentalidad de crecimiento personal, de desarrollarme yo como persona, de probar cuáles son mis propios límites, de mejorarme yo, sentirme mejor, tener más energía. Todo esto obviamente refleja a la hora de que usted trata a las personas, de cómo se viste, todo se ve muchísimo mejor cuando usted está en una mejor forma. Entonces, por supuesto, es algo muy sencillo, y con mi papá siempre era como la parte normal de mezclar lo que era el deporte con lo que es pues el fútbol. Entonces era como ver lo que es los partidos de Saprissa, ver los partidos de la selección nacional, ver lo que es los partidos del Real Madrid, sea de Champions o la Liga Española, ver lo que es, por supuesto, cuando se ve algún partido de lo que es la selección brasileña. Entonces eran como los equipos de mi papá. Entonces uno como que también copia esa parte del fútbol, que es algo que me gusta. Tal vez he aprendido también otros deportes, un poco de baloncesto, me gusta la natación. Entonces pues el deporte por ahí estuvo un poco llevado a lo que es esa idea de una vida sana, una vida que no sea tan sedentaria. Y lo que es la lección número 10 es que sea un hombre bien aseado. Obviamente mi papá siempre ha sido una persona que le gusta mantener un buen aseo personal, siempre buen corte de pelo. Cuando ya está un poquito largo se corta el pelo, la barba llevarla bien recortada, bien aseada. Si no usa barba, pues la afeitado siempre al ras, siempre usar perfume, nunca usar una ropa sucia o rota, ¿verdad? Entonces cosas como esas que en donde vemos, ¿verdad? El hecho de decir tiene un aseo y una imagen bastante sana, bastante limpia. Y yo más bien en algún punto más bien he llevado esto como un poquito más al siguiente nivel, que es donde yo diría: usted tiene que tener un kit de aseo. Usted tiene que acostumbrarse a llevar en su bolso, en su maletín, ya cosas como pasta, como llevar un perfume, un desodorante, cosas que usted automáticamente, para cualquier emergencia, si los tiene en el carro, si los lleva en el bolso cuando anda en la moto, lo que fuera. Y usted sabe que si tiene que ir a hacer alguna actividad después del trabajo y no tiene mucho chance, bueno, lleva la ropita ahí bien aplanchadita, guardada en algún lugar, la saca, se cambia la ropa, se cambia la camisa, lo que tenga que hacer, se echa perfume, se lava los dientes, lo que sea, y usted tiene las cositas a mano. Entonces eso hace muchísima diferencia y uno siente, ¿verdad?, que llega a algún lugar y está aseado, se siente bien, que, ¿verdad?, a veces es como medio complicado, pero esa es la lección número 10. Y una de las cosas que por supuesto quería compartir es un extracto de este libro que se llama Salvaje de Corazón, que ya que hablamos de lo que es el Día del Padre, de la masculinidad, es un libro que ya había comentado en un episodio previo. Y también el hecho de que a uno le dicen: bueno, ¿de dónde saca usted las ideas de que no puede una mujer enseñarle masculinidad a un hombre? Bueno, justamente me refiero a este libro y abro comillas, dice: para comprender cómo un hombre recibe una herida, usted debe entender la verdad central del viaje de un niño hacia la madurez. La masculinidad es conferida de un hombre o un grupo de hombres a un niño. Un niño aprende lo que es y lo que tiene. No puede aprender en ningún otro lugar. No puede aprenderlo de otros niños ni del mundo de las mujeres. El plan desde el principio de los tiempos fue que su padre pusiera las bases para el corazón de un joven y le transmitiera a su fortaleza ese conocimiento y esa confianza esenciales. Papá sería el primer hombre en su vida y siempre el más importante. Por sobre todo, él respondería la pregunta a su hijo y le daría su nombre. Cierro comillas. Esa pregunta
que hablamos por acá es la pregunta de si tengo lo que se requiere, soy suficientemente bueno. Esa es la pregunta que todos los hombres en algún momento nos preguntamos y es la que normalmente cuando vamos a casa y tenemos un papá que está presente, que está con nosotros a lo largo de los momentos difíciles y nos dice, sí, usted en la casa está tranquilo, está bien, aquí usted no le va a pasar nada, pero usted es suficientemente fuerte. Vaya afuera y estudie, vaya afuera y logre esa meta, vaya afuera y trabaje, esfuércese, usted tiene lo que se requiere. Toda esa confianza de la energía masculina, aquí es donde viene. Nuevamente recomiendo este libro de John Eldredge que se llama Salvaje de Corazón, y aquí es donde entiende uno muchas cosas que un padre presente, ¿verdad?, hace que haya una buena relación, por supuesto, de ese niño con lo que es lo masculino, que le brinda, como decimos, esa autoestima para ir al mundo a luchar por sus metas, de tener seguridad, de ya tener su propia visión, tener la disciplina, aprender a marcar límites, a tener respeto, a saber cuáles son los valores en los que ha sido criado, a hacer esa diferencia entre lo correcto y lo que no. Entonces aquí es algo bien importante y por eso es que a veces las mujeres que son como muy feministas, muy hembristas, que es el término correcto, es que tuvieron mucha falta de papá, no tuvieron un rol masculino presente, no han tenido la oportunidad de vivir lo que es con una persona de masculinidad sana, de una masculinidad tradicional, en el aspecto donde ahí está su confianza, ahí está la roca sólida de lo que es un día difícil donde usted puede llegar a confiar, ¿verdad? Entonces es sumamente importante y por supuesto en algún otro contexto cuando se crece sin padre, más bien aplica lo que es, ¿verdad?, ser una persona que a veces es como muy mujeriego, tiene muchos problemas con lo que es la autoridad, exactamente por lo mismo, porque es una persona que no tiene como un rol masculino, un rol paterno que pues, estuvo presente, que le enseñó que sí era la forma de comportarse, o por supuesto cuando ni siquiera a veces la madre se lo permite, entonces tiene completamente una falta de experiencia de qué es lo que se experimenta, qué es lo que significa en su vida tener una persona presente que se vuelve en su guía, en su confidente, en una persona que realmente le muestra el camino, ¿verdad? Entonces ese es el asunto con el padre, que realmente hay estudios incluso que han brindado por ahí en otros podcasts que dicen que hay más posibilidades que un papá que crió solo a sus hijos pueda sacar a sus hijos adelante que una mamá soltera, porque a veces tiene que cumplir ese, entre comillas, rol de papá que claramente no va a poder cumplir y los hijos terminan siendo personas que más bien tienden a tener más influencia y más posibilidades de llegar a pandillas, de ser un mujeriego, de dejar a una mujer en algún punto, ¿verdad?, de su adolescencia embarazada, de no ser responsable, de tener muchos problemas. No quiere decir que es lo único, pero sí tienden a ese tipo de comportamientos porque no saben cómo se comporta una persona que sí tiene, como decimos, esos límites, ese respeto, esos valores que son heredados, que se confieren de hombre a hombre, de un grupo de hombres a otro hombre. Cosas que sugeriría también en cuanto a los libros, que siempre me encantan, ¿verdad? Es aprovechar, como digo siempre, que usted los tiene ahí presentes a las personas que ya tienen, por supuesto, su papá fallecido, pues no hay mucho ahorita que se pueda hacer más que tal vez tener la oportunidad de sacar esas enseñanzas, de tener a esa persona bien presente, lo que le ha ayudado, lo que lo marcó, por supuesto, si tuvo esa cercanía, si no, por supuesto, comenzar en la parte esa del trabajo, de perdonar a la persona, que no hay nadie perfecto y también hay circunstancias donde ellos han vivido cosas bastante difíciles. Si los tiene vivos, pues por supuesto la idea es, si no tienen una relación cercana, tratar de trabajar en eso, de acercarse hasta donde sea posible, siempre y cuando sea sano, ¿verdad? Que ya eso es parte de lo que también tiene que entender uno. Tratar de escucharlos, de aprender de ellos, de si los tiene presentes a sus papás, a los dos, tomarse fotos, hacer videos, disfrutarlos hoy, porque el día de mañana nadie lo tiene asegurado y lo que importa realmente es compartir, sobre todo, como decimos, con los papás, dado este episodio, para aprovecharlos. Libros que me gustaría obviamente recomendar por aquí: The Daily Dad, que es un libro de Ryan Holiday, que lo que se dedica es estoicismo, pero tiene como lecciones puntuales en cuanto a ser un padre. Él sí tiene hijos, entonces puesto que ese conocimiento lo ha ido poniendo como en pequeñas lecciones que usted todos los días puede utilizar para tener la oportunidad de ser un mejor padre, de aprender de otras personas. No sé si este libro está en español, pero en inglés sí está por ahí en Amazon y lo pueden buscar. Igual dejo lo que son los enlaces a estos libros por acá en la descripción del episodio. Y a veces uno dice, bueno, ¿a quién le pregunto en cuanto a masculinidad, en cuanto a ser un papá? Bueno, aquí hay bastante enseñanza y también hay un libro que ya sí es como ya un poco más genérico, que escribió Shannon Adler, que se llama 300 preguntas que hacerle a tus padres antes de que sea demasiado tarde. 300 questions to ask your parents before it's too late. Y eso aplica tanto para papá como para mamá, como para conocer sus valores, su historia, conocer mucho el contexto. Yo en algún momento tuve la oportunidad, obviamente es un episodio que no publiqué, de poder hacerle una entrevista, hablar con mis papás, preguntarles cosas de estas 300 preguntas que quería escuchar de ellos, algo muy privado, tal vez cosas como en qué momento se sienten más orgullosos de uno, en fin, preguntas bastante
bastante bonitas, bastante interesantes que puede utilizar si los tiene todavía vivos para explorar y conectar todavía muchísimo más. Obviamente hay muchísimas más cosas que podría hablar, más lecciones, más cosas, pero bueno, creo que la idea era añadir bastante valor con este episodio. Nuevamente, si me escucha el Día del Padre, un tercer domingo del mes de junio, que tenga la oportunidad de disfrutar un muy feliz Día del Padre, sea que usted que me escuche sea padre o si no con, por supuesto, su padre, su familia, los padres en su familia, para que tengan un día bastante ameno, que se reconozca esa valentía, ese liderazgo, esa capacidad de protección que siempre se ha caracterizado por la parte masculina, porque sí hay hombres bastante buenos, hay hombres que de verdad son muy leales, que han estado para uno en muchísimas circunstancias, de los que he aprendido muchísimo. Entonces este día es para ellos. Por supuesto, si lo escuchan en cualquier otro momento y las lecciones son válidas, pues ahí están los recursos también para que tengan esa oportunidad de confirmar de una u otra manera que sí existen, ¿verdad? Recursos positivos, libros, cosas por ahí, siempre el que busca encuentra. También había comentado el libro de The Modern Day Night, que es otro libro en cuanto a masculinidad para ya los que tienen hijos, que es otro libro por ahí. Pero bueno, recursos hay bastantes. El que quiere puede encontrar lecciones, busca en internet, aprende inglés, lo que fuera, y puede mejorar bastante. Ahí estaban las lecciones con lo que es lo que yo aprendí de mi papá, que nuevamente las voy a resumir. 1, las cosas se hacen bien o no se hacen. 2, tener un medio de transporte y usar las mismas rutas que el autobús es no tener un medio de transporte propio. 3, que si a usted no le gusta una mujer, la agradece pero no la utiliza. 4, el dinero siempre está bien invertido en el diario, en la comida de la casa. El 5 es que el carro se debe tener con un mantenimiento regular para que no falle. El 6 es que el cliente se fideliza y se gana cuando usted se adapta a él en el momento de necesidad, porque no solo es comer hoy, sino que hay que saber mantener en algunos contextos al cliente. 7, un profesional no lo hace un título, es la experiencia y la calidad, sobre todo en algún punto debe trabajar de manera propia. 8, lo que no me gusta en mi familia lo sano yo, leyendo, educándome y trabajando en mí. 9, el deporte es salud y no es ser sedentario, ¿verdad? Que también no es una competencia, el hecho de mejorar es mí mismo. Y número 10, que sea un hombre aseado. Eso quiere decir, por lo menos para mí, manéjese un pequeño kit de aseo personal. Espero que haya sido de valor. Todo lo que intento poner por acá es, como decimos siempre, para tratar de ayudar a la versión de la persona que fui. Personas que tal vez, por supuesto, puedan aceptar esa información, buscarla para sí mismos, para ayudar a los demás. Aquí queda el contenido. Si sabe de alguien que requiere esta información, no olvide hacer esta información llegar a los oídos correctos. Y de mi parte sería esto por este momento. Si le gusta este tipo de contenido, no se olvide presionar el botón que dice suscribirse o seguir en su plataforma de podcast favorita para que no se pierda de ningún nuevo episodio. Nos escuchamos en un próximo episodio de Manual del Éxito. Pura vida. Muchísimas gracias por escuchar este episodio. Si le gustó el contenido, agradecería muchísimo si puede tomarse un par de minutos para calificar Manual del Éxito en una de las apps como Apple Podcast, Spotify o iVoox. Y si esta es la primera vez que escucha este contenido, no olvide presionar el botón que dice suscribirse o seguir y activar las notificaciones para no perderse ningún nuevo episodio. Si requiere alguno de los servicios que puedo ofrecerle como locución comercial y animación, crear su propio podcast o marketing digital, no dude en ponerse en contacto conmigo. Este episodio fue producido y editado por Andrés Brenes. Este soy yo. Recuerde que hoy usted tiene la oportunidad de escribir su propia historia y tomar acción para acercarse un día más a su mejor versión. Aproveche el día. Nos escuchamos en el próximo episodio, crack. Pura vida. Este Día del Padre, ayuda a papá a hacer todo lo que pueda con un regalo de The Home Depot, porque él no solo es papá, es el todólogo del hogar, es el plomero cuando se necesita y el mecánico de emergencia. Mejora su equipo con el juego de herramientas para mecánica Husky de 270 piezas con un valor de $695, ahora en compra especial por solo $119. Perfecto para un profesional, o sea, papá. Encuentra el regalo perfecto del Día del Padre en The Home Depot. Haces más. Logras más.